Solamente para decir que en este ya segundo discurso, recuerde usted que el primero está hasta el verso 43, poco más o menos del capítulo 4, y a partir de ahí y en adelante, por varios capítulos, Moisés va a tomar nuevamente la palabra y lo va a hacer ampliamente. Y el inicio del segundo discurso justamente es con la ley de Dios. La palabra del primer discurso fue recuerda, no olvides. Ya hemos dicho que la historia es muy importante. Pero aquí en el segundo discurso la palabra clave es obedece. Atiende, escucha. Y por supuesto tiene que ver todas estas leyes que son santas porque proceden de la mente de un Dios único y verdadero que es santo. Tienen que ver con principios para una vida santa. El grande problema de la religión cristiana a través de las épocas ha sido el no tener en cuenta, primero, que el hombre olvida, y sobre todo olvida lo que Dios ha dicho que no se debe de olvidar. Y el segundo grave problema a través de las épocas que conforman la era cristiana ha sido la desobediencia. Y es que es obvio, cuando tú no recuerdas lo que Dios es, lo que Dios ha hecho, pues por supuesto que no vas a obedecer. No te va a interesar tener las leyes de Dios en tu mente. Te vas a perder en tus pensamientos. Vas a pensar lo que quieres pensar, no lo que debes pensar según la mente de Dios. Aquí precisamente pudiéramos decirlo, por eso se le llama la segunda ley a este libro de Deuteronomio. Vuelve a recordar lo que en Éxodo Moisés escribe, los ya famosos 10 mandamientos, y aquí nuevamente vuelve a tocar uno a uno esos mandamientos. Es tarea para que ustedes, al hacer el comentario, vean todas esas leyes que son para llevar una vida santa y que atraiga hacia su propia vida el cumplimiento de las promesas de Dios. No hay respeto a las leyes, no hay obediencia a las leyes, no hay cumplimiento de las promesas, porque las promesas tienen que ver con un pacto. Cuando tú haces un pacto con Dios, entonces la parte que te corresponde es aceptar lo que Dios exige. Va más allá de pedir, exige que cumplas. Si tú cumples, entonces las promesas vienen a tu vida en cumplimiento, porque vas a mantener el pacto con Dios vigente por tu obediencia. Así que en este segundo discurso Moisés trata de dejar claro que no solamente hay que recordar, sino hay que obedecer.
que eso es algo que no debe de olvidar, insisto, Israel, sino que debe de recordar para obedecer. Cuando encontramos este segundo discurso, especialmente los capítulos siguientes, incluso en el contexto anterior, nos damos cuenta que Dios no quita el dedo del renglón, como decimos. Cuidado con la idolatría. Es muy importante. Es tan importante, que los primeros mandamientos van dirigidos a esa advertencia. No tendrás dioses delante de mí. Es verdaderamente algo que causa tristeza a los ojos de quien los ven y que son temerosos de Dios, esos que lo ven. Las procesiones, las largas peregrinaciones de distintos santos con nombre, aunque dirigidos a una diosa, a una virgen. Es muy triste que la nación a la que nosotros de alguna manera pertenecemos, de alguna manera, sea tan idólatra. Quiero decirles que precisamente el siguiente capítulo, el capítulo 6, tiene una referencia y se enfoca mucho en el gran mandamiento de Dios. El capítulo 6 habla de ese gran mandamiento. Oye, Israel, dice, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Precisamente el prefijo de oye en el hebreo semá, corrijo, está siendo prácticamente a través de los tiempos la afirmación de la fe de Israel, el credo judío, por así decirlo. Los israelitas lo declaran 2 veces, los ortodoxos israelitas, al día. Desde hace cientos de años lo hacen. Y es que el semá, es decir, oye, es algo que nos ayuda, no solamente a Israel es una ayuda, sino que a nosotros los cristianos, desde las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también nos ayuda a mantener nuestra vista fija en que Dios es único. No hay más dioses, solamente hay un Dios. Sobre este gran mandamiento podemos decir que hay un reclamo de Dios en los casos donde el olvido se hace repetitivo. Y este reclamo es: ama al Señor tu Dios, ámalo. Jesucristo lo dejó claro en el capítulo 22 de Mateo, de los versos 37 al 40, cuando declaró: y amarás a Dios con todo tu corazón.
lo amarás con todo tu ser. Ese es el más grande mandamiento, así lo declaró el Señor. Entonces, es muy importante aquí en el capítulo 6 ver que aquí hay como una orden combinada, Mateo 22 con Levítico 19, verso 18, cuando se declara: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, está presente en la ley de Dios y es la síntesis de una religión de un Dios único: amar a Dios por sobre todas las cosas. Aquí vamos a tener algunas preguntas y respuestas. Mayormente son 2 del capítulo 6. El gran mandamiento, amarás a tu Dios, tiene que ver, decía yo, con las palabras que desde aquel tiempo y hasta hoy los judíos mantienen en su mente. El Shema, como les dije, que quiere decir oye. Pero la otra palabra clave es el decálogo, que no es otra cosa más que lo que ya vimos en el capítulo 5, los 10 mandamientos. Los judíos ortodoxos incluso mantienen el decálogo continuamente en sus hogares. La religión de hogar es una realidad. Recuerde que la palabra religión tiene que ver con una profesión de fe. Y entonces los judíos lo han hecho por muchos años, mantener en sus hogares viva esa llama de la fe, de la creencia, no solamente en un Dios único. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, sino también, y Jehová dice, y empiezan los 10 mandamientos. Esto debería para nosotros los cristianos también ser algo importante que obedecer. Recuerde que estamos en el segundo discurso de Moisés, el más amplio, y que deja claro a través de este discurso Moisés que hay una gran importancia de que en nuestro hogar, y esto lo podemos observar en el capítulo 6, del 6 al 9, cuando dice: estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Entonces, Dios enseñó a Israel que no podían dejar la enseñanza pública como se hace en todas las demás naciones, en unas más, en unos menos. Confiando, los padres mandan a sus hijos a las escuelas y simplemente es la enseñanza pública la que empieza a regir el régimen, el gobierno de vida de sus hijos. Por eso las condiciones en que este mundo está, porque se dejó a la enseñanza pública. No, Dios nunca dejó esto como consejo a Israel. Nosotros los cristianos debemos de ser los responsables de la enseñanza fundamental de nuestros hijos. Nuestra casa debe de ser
una escuela y debemos de repetir la palabra de Dios allí. Podrían quizá decir, bueno, es que ya mis hijos están grandes. Pues aunque estén grandes, no dejan de ser tus hijos. Tienes que hablarles en tu casa la palabra de Dios. Es muy común, no sé qué tanto es común para algunos, pero para la sociedad de hoy, que no conoce al Dios único y verdadero, si un padre le trata de reconvenir al hijo y lo hace en su casa del hijo, el hijo le contesta, estoy en mi casa y aquí en mi casa yo hago lo que yo quiero y yo enseño lo que yo quiero. O sea, hay una inmediata oposición de los padres y de los hijos, se contraponen en muchas cosas. Pero los cristianos no, nosotros no tenemos esa enseñanza de nuestro Dios. Nosotros lo que podemos hacer es reconvenir a nuestros hijos en nuestra propia casa. No querramos ir a la casa de nuestros hijos, aunque sean cristianos. Algunos se molestan y se enojan, entonces mejor no tocar el asunto. Pero en mi propia casa, yo en mi propia casa tengo que hablar la palabra de Dios y puedo reconvenir porque estoy en mi casa. Y han venido mis hijos y han venido mis nietos y quienes vengan pues están en mi casa, tienen que escucharme. Entonces el cristiano tiene que ser muy firme. Nosotros no somos cobardes, nosotros somos valientes por lo que Cristo ya hizo en nuestras vidas. Por supuesto hay que saberlo decir. No se trata de gritar, no se trata de emplear palabras disonantes, sino con mucho cuidado, con mucho respeto, porque es lo que Dios desea. Podemos decir, bueno, mira, es así, 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 así. De tal manera que tampoco apelemos a las confrontaciones, amén, a la enemistad con nuestros hijos, tampoco se trata de eso. Pero Dios nos da la sabiduría para poder hablar con decencia. También, y por supuesto, vamos a concluir ya en esta tarde con el capítulo 7, porque después de ahí ya hay el 8 y el 9, no vamos a tratar de ir mucho allí a detallar el asunto, pero lo que sí tenemos que quedar muy claros es que observemos aquí en estas preguntas bien. En este segundo discurso, en nuestro libro Deuteronomio, hay estos capítulos que ya hemos tratado, el 4, el 5, el 6 y el 7, que están muy unidos, muy compactos, porque están hablando de obedece. ¿De acuerdo? Obedece, obedece, obedece. Capítulos 4, 5, 6 y 7. En este capítulo 7 mayormente nos centramos a un pensamiento sobre la idolatría. Es una advertencia que el Señor deja claro, porque lo que Israel iba a conocer en la tierra de Canaán eran a pueblos que precisamente estaban acostumbrados, su hábito, su cultura era
de una creencia de muchos dioses. Así que esto lo que trajo fue inmediatamente una advertencia de Dios. Si ustedes toman un momento de reflexión, se dan cuenta que todo está perfectamente relacionado y comienza en la mente de Dios. Yo voy a darles una tierra, se las prometo, pero esa tierra está infestada de idolatría, de naciones que no han hecho más que un desaseo, una mala conducta social, y quiero que las extermine. Aunque son naciones más grandes que ustedes van a exterminar desde los niños hasta los mayores. Que no quede raíz, que todo sea exterminado, destruido, y esa tierra sea una tierra sana, una tierra que puedan ustedes dar testimonio en ella, que hay un Dios verdadero, un Dios santo. Y esa era la idea y el pensamiento que Dios tuvo siempre ante su nación, su pueblo, al cual Él le había prometido en su pacto una tierra donde fluiría la leche y la miel, que representaba todo lo bueno de la tierra. También, por supuesto, aquí encontramos, además de esta advertencia contra la idolatría, que tuvieran en cuenta las alianzas. Mientras destruían esas naciones, no fueran a hacer alianzas con otras naciones, que procuraran mantenerse como un pueblo escogido, una nación santa, un real sacerdocio para Dios. Esa era la indicación. Y en este segundo discurso, ya en el capítulo 7, cuando se empieza a intensificar las declaraciones de Dios respecto a quién es Él, capítulo 5, capítulo 6, Dios en este capítulo 7 deja claro que la obediencia traerá bendiciones, que la desobediencia traerá lo contrario, maldiciones. Y entonces empieza de una forma Moisés, ¿cómo podemos decirlo? En su discurso, con para mí una oratoria que culminante, ¿no? Parece que veo al anciano Moisés lleno de la unción de Dios, manifestar lo que aquí nos dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, estoy en el versículo 12 del capítulo 7, van a recibir bendiciones. Y aquí hay una lista de cosas maravillosas que estarían ellos apropiándose. La primera maravilla es que Dios les amaría, ¿verdad? Y por amarles los bendeciría. Verso 13, y los multiplicaría. Y lo haría desde el fruto del vientre y del fruto de la tierra, y el grano y el mosto y el aceite. Bueno, hermanos, empieza una serie de bendiciones, y como que va ascendiendo el discurso, o sea, como que la intensidad del discurso de Moisés va elevándose. Y bendito serás más que todos los pueblos. Y luego dice: y va a quitar Jehová de ti toda enfermedad, ¿verdad? Y luego
dice, y vas a consumir a los pueblos que están a tu alrededor. Y luego les da una palabra de ánimo y les dice, y si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Él les dijo, no tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Jehová con Faraón y Egipto. O sea, ahí culmina, hermano, esta parte, todavía no el discurso, pero sí culmina esta parte importante cuando está declarando Moisés grandes verdades. Cuando el Señor en el primer discurso de Moisés dice obedece, en el segundo discurso, que es el más amplio en Deuteronomio, perdón, en el primero recuerda, en el segundo dice obedece, pero luego nuevamente une las dos grandes palabras que son prácticamente las dos grandes ideas que Dios quiere que quede aquí en la mente de Israel. Recuerda, obedece porque recuerda. Si se te hace difícil pensar, porque aquellas cosas en las que tú tienes que poner mucho cuidado para obedecer y piensas que son cosas que son muy difíciles de obedecer, recuerda lo que yo ya hice. Sí, es muy importante esto, es un punto que a usted y a mí nos refresca mucho nuestra fe. Digo, porque a veces decimos, pero es que hay cosas que no puedo dejar de pensar en ellas o no puedo desistirme de ellas. Recuerda lo que yo ya lo hice. Yo ya lo hice una vez y lo voy a volver a hacer otra vez. Hermanos, Dios nos manda a la santidad, a apartarnos para Dios. Y por supuesto que estamos en esta humanidad y hay lucha y hay prueba todos los días y casi cada instante. Pero en tu lucha piensa que tú eres más que vencedor.